Hola Cáncer, bienvenido a Lelia Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo para que puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y además a que te quedes hasta el final de la visualización para que puedas saber cómo participar por premios, ¿ok? Ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar por el amor, la economía, qué te aconsejan las cartas para el 2022 y muchas cosas importantes. Además vamos a ver qué rituales te pueden servir para que tú mismo los hagas frente a lo que las cartas nos muestran. Hoy vamos a hacer tu horóscopo semanal. Recuerda que esta es una lectura general, no tiene fecha específica para escucharse y llegará a ti el día que el universo así lo quiera, así lo determine, ¿ok? Entonces es súper importantísimo para que lo tengas presente. Recuerda que siempre es importante que escuches este y tu signo ascendente porque si no, pues tu lectura siempre va a quedar a medias. Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones y el primer comentario hay un link con el cual tú puedes pues conocer el tuyo. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. Vamos con el mensaje general de los ángeles para la semana. Luego vamos a la economía y luego al amor. Si tú tienes una petición especial de oración, es el momento de dejarla ya en los comentarios. Te dice, sufrirás una transmutación. Esta es una semana de cambio y me encanta porque cuando hablamos de transmutación es un cambio muy fuerte, muy intenso y en especial porque es un cambio que viene de adentro hacia afuera, de esa esencia divina, de esa esencia cósmica que hay en ti hacia afuera. Y pues esto es positivo porque son cambios que perduran en el tiempo y cambios que impactan alrededor. Veo que esta energía es muy buena, es muy bonita. Aquí tenemos este color rojo que es un color intenso, representa el amor y la pasión. Y siento que en términos de amor o de esta conexión o vínculo con otra persona, pues las cosas empiezan a transformarse de una manera más positiva. Por otro lado, me dice que en tu parte profesional o académica, sí, vas a hallar la clave para poder avanzar, para poder progresar, para poder continuar, para salir adelante de una situación en la que a veces parece no tener como esperanza. Sí, te siento un poco desanimado con tu parte profesional y creo que vienen mejores cosas para ti, que vas a estar bien. Por otro lado te dice busca la armonía cósmica. Mira que la armonía tiene esta paloma y tiene mucha luz, ¿no? Entonces siento que parte de esta transmutación y encontrar la clave o esta solución está muy relacionado con conectar, ¿sí? Tiempo para meditar, para orar. No dejes de lado tu vida espiritual, te están diciendo en este momento tus guías espirituales. Bueno, vamos a ver ahora qué se viene para la economía en esta semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, a ver los videos completos y de esa manera pues nos puedes apoyar. Estoy barajando así porque la verdad estas cartas son súper rígidas y pues mis manos son muy chiquitas para barajar de la otra manera. Bueno, te dice esta semana el ángel Lucifer. Dice que no te dejes caer en la tentación que llegaría pronto a tu vida relacionada con poder por poco tiempo o dinero fácil. Bueno, siento que es un mensaje claro, es un mensaje directo, un mensaje que nos habla acerca de que lo que realmente vale es todo aquello por lo cual sí nos esforzamos, no aquello que llega tan fácil. Recuerda que lo que por agua llega, por agua se va, ¿sí? Estas cosas como estos negocios tan fáciles usualmente tienen una parte de estafa o de ilegalidad, entonces se está diciendo mucho cuidado en estos días con algún tipo de negocio fácil, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora qué se viene para tu parte económica esta semana y qué te aconseja el tarot. Bueno,
Ok, bueno, comenzamos con la primera carta. Es una carta que da mucho en consonancia con lo que nos acaba de decir la otra. Y tenemos esta reina de bastos. De hecho, aquí estás tú representado, Cáncer. Y me dice, ten mucho cuidado con una persona perspicaz, una persona peligrosa, una persona que digamos está intentando como arrastrarte por el mal camino, llevarte como hacia cosas no tan buenas, ¿sí? Miren que aquí tenemos Libra invertido y definitivamente podría estar llegando a ti algún tipo de propuesta ilegal. Debes de tener mucho cuidado porque siento que para algunos de ustedes se va a mostrar como si fuera legal, pero en el fondo, en la letra menuda, en la letra chiquitita, van a haber cosas que no están bien. Entonces me hacen el favor, si van a firmar contratos, si van a hacer cuestiones legales estos días, se me asesoran súper bien porque yo veo que, como les digo, hay gente aquí con intenciones bastante maldadichas. ¿Listo? Bueno, seguimos con este 10 de copas para tu parte económica. Y me dice, escucha a un amigo, ¿sí? Un amigo que es honorable, un amigo que siempre quiere lo bueno para ti. Esto coméntaselo a esa persona de íntima confianza, ¿sí? A esa persona que quizás siempre tiene como ese polo a tierra en tu vida, te está diciendo. Y esta carta de la muerte invertida me dice que estás con una actitud algo pesimista respecto a otro proyecto que quieres porque ves las cosas muy lentas. Y es por eso que te seduce un poco esto que es más rápido. Pero te dice el universo, cuidado con asumir este riesgo porque siento que podrías perder cosas súper importantes. Además, esta carta me dice mucho cuidado porque parece que alguien te quiere como acorralar o presionar con esto, mostrándotelo tan bueno, dejándote incapaz de razonar, ¿ok? Vamos a ver qué números de la suerte hay para ustedes estos días. Ok. Números de la suerte. Creo que ayer me corté, ¿les conté o no? Número 49, número 24 para esta semana y número 32, la carta de la generosidad. Van a recibir, yo siento que algún dinero como inesperado, pero que les va a caer como de perlas, ¿ok? Vamos a pasar ahora a la parte del amor. Vamos a ver cómo va a estar esta semana. A ver qué se acerca para ustedes, mis hermosos. Bueno, vamos a comenzar con iniciales. Estos son iniciales importantes durante esta semana. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o la inicial de la forma como le dicen a esta persona especial. Bueno, aquí hay como varias. Ok. Tenemos la letra J, la V grande, la M, la Q y la A. Recuerden, bueno, que esta es una lectura general. Si ya ustedes quieren ver lectura por solteros, los que tienen una conexión con alguien y así, tenemos lo que es el especial de amor, que pueden verlo en los días viernes y sábados. Entonces vayan días atrás y ven el suyo si aún no lo han visto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, comencemos con su mensaje general. Ok. Dice, tenemos los serafines del amor puro y elevado. Eres una persona original con sentimientos muy bonitos, muy leal y con un corazón muy bondadoso diseñado para hacer el bien. Entonces siento que definitivamente pues todo esto tan bonito que ha sembrado Cáncer pues va a empezar a tener su cosecha. Sí, siento que ha llegado el momento de la vida en el que vas a empezar a cobrar a favor tuyo. Quizá todo aquello que sembraste con alguien más y esa persona no supo retribuir, pues definitivamente se empieza a dar de una mejor manera. ¿Ok?
Bueno, comencemos y veamos qué hay para esta semana en el amor. Tenemos esta carta del sol invertido como nuestra primera carta en el amor, ¿sí? Y es una carta que nos invita a tener paciencia, ¿sí? Miren que me está diciendo que a veces te fijas mucho como en el tipo de relaciones que los demás tienen, ¿sí? Y te está diciendo no te compares con nadie porque a veces dice, ¿por qué si yo hago las cosas bien no tengo un amor de tal o cual manera como fulanito y pero esa gencita la tienen? ¿Sí? Te está diciendo ten mucho cuidado porque a veces te desanimas por este lado y no te das cuenta que muchas de las cosas que la gente muestra en redes sociales son apariencias, dice la carta del sol. Por otro lado tenemos esta carta del 2 y me dice que podrías estar recibiendo durante estos días algún tipo de mensaje como anónimo relacionados a unos sentimientos fuertes de una persona que realmente siente mucho por ti, ¿sí? Veo que probablemente es una persona con quien estás como peleados o están distantes porque cuando estudiamos este tarot, el 2 invertido nos habla acerca de una discusión. Sin embargo, yo siento que esa persona hacia ti, los sentimientos siempre han sido fuertes, firmes y reales, porque tenemos este rey de copas aquí en su posición vertical. Y veo que es una persona que añora mucho estar a tu lado, veo que es una persona que desea construir realmente como una vida. Sí, este rey de copas me gusta porque veo que es una persona que te ha sido honesta, te ha sido fiel, que es responsable, una persona que en su debido momento, no sé si o te protegió o necesitó de tu protección, pero siento que por ese lado puede ser como el tipo de disgusto que hay entre ustedes dos. Quizá, no sé, esta persona esperaba que tú estuvieras en un momento o tú esperabas eso y no estuvieron. Sí, esto me habla de protección también. Y me habla acerca de la irritabilidad, de la pelea que hay entre ustedes dos. Y tú a veces dices, ¿por qué con mi pareja yo peleo mientras otros están teniendo esas etapas idílicas de amor? Y vuelve y te dice, no, no te compares con otras personas. Tu relación es tu relación y el proceso que otros tengan que vivir, pues es el de otros. Este 5 de bastos también tiene una palabra que lo caracteriza mucho y es el orgullo, ¿sí? Ese orgullo que a veces hace que nos alejemos, que nos distanciemos de las personas importantes y te está invitando a dejarlo de lado, ¿sí? Porque veo que eres una buena persona, pero a veces como que el tema del orgullo te puede y en estos días es importantísimo como hacerlo a un lado, hacer las paces con esa persona especial. Yo veo que es alguien que realmente tiene sentimientos por ti, alguien que espera como estar contigo de una manera buena, tranquila, apacible, que ya no quiere estar más como en una especie de contienda, ¿sí? Veo que le haces falta realmente. Bueno, vamos a ver ahora qué se viene. Quiero 2 cartas que me clarifiquen el amor. Y tenemos la templanza y el mal. Veo que aquí hay como una especie de malentendido, ¿sí? Aquí hay una situación que necesita aclararse. Me dice la carta de la templanza también que se acercan reconciliaciones, ¿sí? Y que debes de tener paciencia, ¿sí? Paciencia para escuchar a la otra persona y paciencia contigo mismo, ¿sí? Bueno, muchas gracias por escucharnos. Te invito a cumplir todos los requisitos para participar en los sorteos. Debes estar suscrito con la campanita activada, haberle dado like al video, dejarnos un emoji de carita feliz en los comentarios y de esa manera sabré que llegaste hasta el final y mereces participar en el sorteo de una lectura privada y estar en nuestros en vivo. Te quiero mucho, Cáncer, te llevo en mi corazón.